Chicos, comenzamos. Acabo de subirle un material ahí en el sitio de la plataforma. Les pongo la dirección, como siempre, ahí en el chat, con su contraseña y usuario. Van a poder acceder a un resumen teórico que trata sobre los distintos operadores que han visto o están viendo con el profesor Barreto, y va a ser necesario recordar rápidamente esos conceptos y esas herramientas del análisis matemático para poder desarrollar ya las actividades un poquito más complejas con las cuales nos estamos enfrentando aquí en el trabajo práctico número 3, que es de derivadas parciales, ¿sí? Ahí en el chat les he colocado la dirección. Voy a compartir pantalla. Acceden entonces al sitio de la Facultad de Recursos Naturales para nuestra asignatura Análisis Matemático 2. Van bien al final de la página, donde dice unidad 2, diferenciación, y unidad 3, extremos relativos. Está la presentación que hemos visto en las dos anteriores clases. Y anterior al trabajo práctico 3, he logrado ubicar entonces ese resumen, ¿sí? Sería bueno que lo bajen, lo tengan, lo miren, lo analicen el fin de semana. Acuérdense que es solamente un resumen, ¿sí? No está toda la discusión y la deducción de los operadores, como seguramente el profe Barreto los va a hacer conocer con ustedes, va a trabajar con ustedes. Pero es un resumen rápido, digamos, en donde ustedes pueden recurrir, cosa de que a la hora de resolver los prácticos, tanto con el profesor Medina como conmigo, van a tener un lugar en donde refrescar rápidamente la memoria, ¿sí? Vamos a probar a ver si baja o no el material. Recién lo he subido, donde diga operadores. Ahí está abierto. Ustedes ya lo saben descargar, botón derecho, si no margen superior derecho de la pantalla, lo bajan a su celular o a su computadora. Y está un resumen rapidísimo, ¿eh? Ahí como objetivo les coloco una vez más, que es un material resumido y solamente de consulta rápida, ¿eh? O sea que esto no es totalmente insuficiente para un examen final, sobre todo con el profesor Barreto, porque con él van a tratar estos temas, pero con mucho mayor desarrollo y mucho mayor rigor, ¿sí? He extraído algunas definiciones de cada uno de los libros que ustedes ya están conociendo. Esta tarde les voy a mostrar otra bibliografía que también es muy útil. Y repito, no solamente para análisis matemático 2, sino también para análisis 1. Ahí lo tienen en la recomendación bibliográfica, les voy a marcar ahora. Se llama El Cálculo. La versión que yo tengo bajada de internet es la 7ª edición de la Universidad de Oxford. El autor es Louis Letoile. Ahí le estoy marcando en pantalla, a ver si me permite copiar. Y les voy a colocar también en el chat para que ustedes después puedan bajar este material, ¿eh? Uno de los compañeros la vez pasada lo encontró rápidamente y lo pudo bajar. Y si yo tengo tiempo también voy a indicarle en dónde pueden bajar este libro. Los otros libros ya lo conocen bastante bien ustedes: el Raufetti tomo 2, el Larson, que es Introducción al Cálculo y Geometría Analítica volumen 2. Son muy buenos libros, quizás con no tanto desarrollo teórico o con tanta intensidad como la ven con el profe, con Barreto sería, pero son muy útiles a la hora de resolver problemas y ejercicios prácticos, ¿sí? Muy buenos. Le va a servir también para análisis 1, para geometría analítica. Si alguno de ustedes está pensando rendir ahora en la semana de octubre, miren esos libritos que son bastante buenos, ¿sí? Bastante accesibles, tiene un idioma muy ameno, digamos, como para el estudiante. Hay otra bibliografía ahí que son apuntes de clases de una universidad de España, también donde he sacado algunos materiales. Pero esos 3 libros que les estoy recomendando realmente son muy buenos. Les voy a colocar acá en el chat
esa nueva bibliografía, traten de bajarlo. Se llama entonces El Cálculo. La versión que yo tengo es la 7ª edición, ¿sí? O si no, lo buscan por autor. Luis Letoil, El Cálculo se lo conoce en la mayoría de las carreras de ingeniería, generalmente también es un material realmente de mucha consulta. Lo van a encontrar en internet. ¿En qué consiste este material que le estoy tratando de aportar a ustedes para refrescar, como le digo, rápidamente la memoria? Algunas definiciones que ustedes ya la conocen, ya la manejan, ya la han trabajado en anteriores prácticos con nosotros, la han visto intensamente con el profe Barreto. Definición de función escalar, que ya la conocen de análisis 1. La definición de campo escalar que vimos el primer día de clase, o también llamada función vector en algunas bibliografías. Las cuestiones inherentes a los campos o las funciones escalares, las condiciones, las representaciones gráficas, bien resumidito. Fíjate vos que todo lo que hemos visto está expresado en no más de 5 o 6 líneas. Fíjate que es muy acotado, pero te sirve como para ir recordando y diferenciando una definición de otra. La definición de función vectorial, que ya la han visto con el profe Barreto, y que la vamos a empezar a utilizar ahora es que ya lo hemos visto en realidad de la clase pasada cuando vimos la definición de gradiente, por ejemplo, y cuando tenemos el concepto nuevo de campo vectorial. El campo vectorial también que es una cuestión que viene de la aplicación de los famosos operadores. El operador por excelencia es el operador Nabla, que lo hemos presentado en la clase pasada para determinar, por ejemplo, el vector gradiente de un campo escalar. Ya ustedes ya conocen el símbolo, conocen la fórmula de cálculo que se aplica. En el caso que está presentado ahí en la imagen con la formulación, es para el caso de una función de un campo escalar, digamos, a aplicar en este caso con 3 variables, podría ser con 2 variables también, o con más variables. Eso lo hemos charlado la clase pasada. Y esto es interesante. Fíjate que acá en forma bien resumida te estoy indicando a vos, y seguramente lo charlaron con el profe Barreto, y bien sintéticamente te estoy diciendo que cuando vos aplicás ese famoso operador Nabla con un campo escalar, que es la primera tarea que hemos realizado la clase pasada con la actividad número 4, ya han visto el lunes también con el profesor Bedina. Si vos combinás ese operador Nabla con un campo escalar, obtenés un vector, y ese es el vector, en este caso, nosotros lo estamos denominando gradiente de la función. Cuando ese mismo operador Nabla vos aplicás lo que sería, ejecutás un producto escalar, pero ya no con un campo escalar, sino con un campo vectorial. Vamos a ver la clase que viene, si es que hay situaciones en donde se requiera aplicar ese famoso producto escalar, vamos a obtener lo que se denomina la divergencia. En el campo de la hidráulica más adelante y en el campo de la física 2, cuando ustedes vean las situaciones relacionadas con el estudio de los fluidos, van a utilizar, además del gradiente, van a utilizar la divergencia. La divergencia me va a dar una tasa o una relación, digamos, existente entre los valores de masa fluidas, por ejemplo. La divergencia entonces va a ser una nueva situación que se va a obtener justamente haciendo trabajar como un producto escalar de nuestro mismo operador Nabla, pero ya no a un campo escalar, sino a un campo vectorial. Y la última situación, que también la vamos a ver la clase que viene, es combinar ahora ese mismo operador Nabla, pero fíjate vos con un campo vectorial nuevamente, pero que esa operatoria no sea un producto escalar, sino que sea un producto vectorial. El resultado en este caso te va a dar lo que se denomina el rotor, ¿no? Y el rotor va a ser
un vector nuevamente que te va a indicar una cierta situación que también la vamos a ver la clase que viene. En el primer caso, entonces me da el gradiente, que es un vector. El segundo caso me da un escalar, que va a ser un número, que me va a dar en síntesis una relación, digamos, entre lo que sucede a la entrada y la salida de una situación, por ejemplo, una ecuación de balance de fluidos, de gases, por ejemplo, de líquidos, muy aplicada en la hidráulica, y me va a dar un escalar, a eso le vamos a llamar la divergencia. Y la tercera situación, que es un producto vectorial, que lo vamos a ver, insisto, en la próxima clase, vamos a ver nuevamente el resultado de un vector que lo vamos a llamar rotor, y va a tener una situación bastante particular y sobre todo aplicable a la ingeniería, que nos va a indicar el sentido, la dirección de lo que está sucediendo, del fenómeno que está aconteciendo en esa situación, obviamente valiéndonos de esta herramienta matemática. Continúa el apuntecito cortito, muy bastante sintético, por así decirlo, dándole las indicaciones básicas de lo que hemos visto en la clase pasada, que era el gradiente. El gradiente era la situación particular donde la operatoria del producto escalar, en este caso del vector nabla, del operador nabla, perdón, por el campo escalar de la función. Y nos daba como resultado un vector, y este vector tenía una serie de propiedades. Bueno, las propiedades que hemos charlado e indicado en la clase anterior, el jueves pasado y también el lunes con el profesor Medina, son las que tienen aquí resumida. Y básicamente habíamos indicado que ese vector te indicaba el sentido de crecimiento más interesante, más rápido y más indicativo del fenómeno que estabas estudiando. Si vos estás estudiando el fenómeno de la temperatura o el fenómeno de la presión, el fenómeno de la altitud de un determinado lugar, por ejemplo, te está indicando la máxima pendiente. La máxima pendiente de que del fenómeno que estás analizando. Y la magnitud de ese vector, o el módulo, la intensidad, como ustedes quieran llamarlo, te está indicando justamente lo que la palabra te está diciendo. Te está indicando también con qué intensidad está creciendo ese fenómeno en particular estudiado o representado a través de ese campo escalar F. El vector entonces gradiente se lo puede graficar y se lo puede indicar en un sistema representativo, como estás viendo en la imagen de la derecha, y es muy útil en el campo de la ingeniería para distintos fenómenos a enfrentarse en el día de mañana con problemas afines a la ingeniería. Y resuelvo nuevamente, o recurro nuevamente, mejor dicho, para resolver situaciones que se plantean en nuestra carrera. Variaciones de temperatura, variaciones de presión, variaciones de altitud, etcétera, etcétera, que lo van a aplicar y lo van a utilizar más adelante. Luego hace una discusión, no sé si lo han visto ya con el profesor Barreto o lo van a ver el día lunes, el fenómeno de la divergencia, donde vos tenés un campo vectorial y aplicás ese operador nabla a ese campo vectorial como un producto escalar. Esto lo vamos a desarrollar la clase que viene y vas a obtener como resultado un escalar. Bueno, si quieren ir avanzando en esos conceptos o ir resumiendo todo lo que han desarrollado con el profesor Barreto, bueno, tienen aquí las cuestiones relacionadas ya con la física, con la aplicación de ese operador, su resultado, y sus cuestiones o interpretaciones que tienen que ver dentro del campo de la física propiamente dicha y obviamente lo que nos compete a nosotros en ingeniería. Yo realmente la clase que viene, cuando desarrollemos estas actividades, voy a volver sobre cada una de estas cuestiones. Solamente le estoy presentando el material. Por último, y ya terminando con la página 3 ya de este pequeño resumen orientativo, aparece la cuestión relacionada con rotor o rotacional.
tal cual como yo les comunicaba hace un ratito en esas 3 líneas sintéticas, el rotor o el rotacional va a ser nuevamente un nuevo operador, y va a ser un operador vectorial que se obtiene justamente del producto, y valga la redundancia, del producto vectorial, entre el operador nabla y un campo vectorial. Ese campo vectorial va a estar representando también un fenómeno físico. Eso también lo vamos a ver en la clase que viene. Y su resultado, obviamente, te da un vector. Y ese vector va a representar, obviamente, cuestiones físicas, o cuestiones de ingeniería. Algunas de esas cuestiones están sintéticamente desarrollada o expuesta en esas 3 viñetas, ¿no? Esas 3 crucitas que ustedes están viendo allí, que es lo que más comúnmente nosotros los ingenieros aplicamos cuando trabajamos, por ejemplo, con los fluidos que les estaba comentando. Muy útil a la hora de resolver problemas, por ejemplo, en el área de la hidráulica, repito, en el campo de la termodinámica, trabajando siempre con líquidos o con gases, que van a ver y lo van a ver profundamente en la asignatura Física 2. Aparece también la definición del laplaciano y su forma de obtener y cuál es su interpretación física nuevamente. No solamente física, sino la interpretación matemática, que nosotros en ingeniería le damos la interpretación física, y las distintas combinaciones. Por ejemplo, van a tener, la combinación de esos operadores con un vector, y van a ver con el desarrollo detallado con el profesor Barreto a qué le llamamos jacobiano, a qué le llamamos hessiano, y algunos teoremas afines. Obviamente aquí está muy sintéticamente desarrollado, como el teorema de la divergencia, identidades de Green y teoremas de Stokes. Solamente estoy nombrando aquí los distintos teoremas. En el último caso, el desarrollo obviamente va a exigir un desarrollo un poquito más extenso. Yo les voy a preparar luego, al final de la clase de hoy, también un trabajito bien sintético con respecto a cada uno de estos 3 últimos teoremas, ¿sí? Teorema de divergencia, las famosas identidades de Green y el teorema de Stokes. Vamos a ver si la semana que viene les puedo llegar a subir. Insisto, esto no suplanta de ninguna manera todo el desarrollo y todo el rigor científico que le inculca a ustedes el profesor Barreto, y las lecturas de las bibliografías obligatorias que seguramente le está indicando a través de los libros que le indica él, o de los apuntes que él les proporciona para que ustedes hagan el análisis detallado y la obtención de cada una de estas ecuaciones, ¿sí? Entonces ahí tienen a la mano la presentación que les había dicho, que era un resumencito rápido para poder resolver. En el día de hoy les he preparado solamente una sola actividad, porque por cuestiones de tiempo yo para las 16 horas me tengo que retirar, por cuestiones laborales, así que les he preparado solamente una actividad para poder desarrollar juntos, y el resto de las actividades van a ir viendo el día lunes ya con el profesor Medina y el otro profesor, ¿sí? Si es que alguno me puede contestar si están viendo en pantalla el trabajo práctico 3 de derivadas. Sí, profe, se ve. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Se ve, profe. Bueno, cualquier cosa se corta o no se ve o se va la imagen, me habilitan su micrófono y me avisan, ¿sí? O si no se entiende, me avisan. Bueno, esto habíamos visto la primera clase de derivada, y íbamos desarrollando y compartiendo lo que es la introducción de derivadas parciales. Hicimos la discusión geométrica, el análisis geométrico. Después desarrollamos la actividad número 1. Ya habíamos hecho un par de ejercicios, si mal no recuerdo. Voy bajando despacito con las actividades que hemos resuelto. Hemos resuelto la actividad B, la actividad C. Creo que ustedes ya bastante bien me ha dicho el profe que están desarrollando las actividades derivadas parciales, ¿sí?
Quedaron esas tareas pendientes, esperamos por su trabajo para ir corrigiendo. Ya este fin de semana voy a tener un poquito de tiempo y voy a ir mirando sus trabajos, así que vayan subiendo tranquilos. Y vamos a ver si son capaces de poder resolver correctamente las demás actividades. Luego habíamos visto las derivadas parciales sucesivas, que era una continuación del conocimiento que ustedes ya tenían, y la aplicación o verificación, mejor dicho, en el caso de funciones continuas, de la aplicación del famoso teorema de Schwarz o de las derivadas cruzadas que les indicábamos nosotros en las clases anteriores. Tienen ejercicios resueltos, habíamos hecho también. Después llegamos a la actividad número 3, que habla sobre derivada direccional. Y es el mismo tema que nos va a competir ahora trabajar en esta tarde, en este ratito de tarde que voy a estar con ustedes, y que va a ser objetivo también de trabajo de la actividad número 5, el ejercicio número 5. Seguiremos trabajando entonces sobre derivada direccional. Con respecto a la derivada direccional, conceptualmente, tal cual como hemos visto aquella segunda clase de derivadas que compartieron conmigo, los contenidos están indicados en el libro Rabuffetti, por ejemplo, volumen 2, desde la página 105 a la página 108. Estoy recordando nada más, les voy a colocar ahí en el chat para que ustedes lo guarden también y puedan después hacer una lectura y recapitulación bibliográfica de esto. La demostración y demás está allí. Y van a encontrar que para esa actividad número 3 nosotros habíamos hecho uso de una fórmula de cálculo. La fórmula de cálculo es la que vos estás viendo allí en pantalla, que era en función a las derivadas parciales. Acá te la voy a marcar, a ver si me habilita el lápiz. En función de las derivadas parciales y en función de los cosenos directores. Esta era la fórmula de cálculo que nosotros aplicamos en la actividad número 3 para obtener la derivada direccional. Conceptualmente, por ahí si algunos no estaban en clase, ustedes ya, los que estuvieron en clase creo que ya lo dominan bastante bien, pero si por ahí alguno no pudo estar, cuando vos te dice el profe Barreto o el profe Medina qué es la derivada direccional, y bueno, vos aplicás los conocimientos de derivada y obtenés la derivada, en este caso, parcial de la función, en la dirección de un vector. Ya no obtenés las derivadas parciales sucesivas que hemos visto en las otras dos actividades, pues en esas situaciones nosotros obteníamos la derivada parcial en la dirección tanto del eje X como la del eje Y, ¿no es cierto? Que eran los dos ejes que contenían el plano del dominio de la función. Ahora avanzamos más el conocimiento y dentro de ese plano XY estamos definiendo la dirección, una dirección cualquiera a través de un vector. Y queremos calcular la derivada parcial de esa función f, fíjate, eso es lo que me está indicando la fórmula, para un determinado punto AB, es decir, que podemos definir las coordenadas de ese punto en el dominio de la función. En algunos libros figura como x sub 0 y sub 0, o punto AB, como ustedes quieran llamar, y lo obtenemos en función a sus derivadas parciales primeras, tanto de x como de y. Ahí te estoy marcando, tanto de x como de y, y en función a los cosenos directores. ¿Los cosenos directores de quién? Y bueno, del vector, en este caso, el vector que me está indicando la dirección en la que yo quiero determinar el valor de la derivada. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente que vos vas a obtener va a ser una recta pendiente, cuya pendiente está arraigada o indicada a través de la dirección de ese vector. Eso es lo que vos estás haciendo. Esto es aplicando la fórmula de cálculo. Es decir, la derivada direccional se puede obtener muy fácilmente, y acá les voy a mostrar, como hemos hecho en la clase anterior, el jueves pasado. Tienen un ejercicio resuelto, el ejercicio A está resuelto, después ustedes lo miran, o si ya no lo han visto, y hemos resuelto, por ejemplo, esta actividad, que era la actividad número 1, una función bastante sencilla.
Teníamos las coordenadas de un punto en donde accionaba ese vector, en el punto 1, 2, este está contenido en el plano XY, obviamente. Teníamos un ángulo de inclinación, que podía estar expresado en grados sexagesimales, 135 grados, o expresado en radianes, que es 3/4 de pi radianes. Y aplicábamos la fórmula que vos estás viendo allí en pantalla, que es la fórmula de derivada direccional. Entonces, habíamos hecho cada uno de los pasos. Hemos obtenido, por ejemplo, la derivada parcial con respecto a X, la derivada parcial con respecto a Y, y después obteníamos los cosenos. El coseno del ángulo del vector alfa y el seno del ángulo del vector alfa, y reemplazábamos o sustituíamos en la fórmula de cálculo. Así de fácil habíamos resuelto la actividad número 3. Y hallábamos la derivada direccional. Acá les voy mostrando y refrescando la memoria. Derivada parcial con respecto a X, habíamos obtenido. Derivada parcial con respecto a Y, habíamos obtenido también. Reemplazábamos el ángulo alfa en función del coseno, en función del seno también. Operábamos algebraicamente con ello y reemplazábamos las coordenadas del punto. Una vez obtenido eso, obteníamos un valor. Ese valor te está indicando la pendiente de la recta tangente en la dirección del vector que se aplica justamente en el punto 1, 2. Eso era obtener la derivada direccional. Había quedado una tarea para ustedes, yo les dejé un par de tareas, perdón. Yo les dejé los resultados y después habíamos desarrollado la tarea del gradiente, que era la actividad número 4. Bueno, la tarde de hoy voy a pasar esto, que ustedes ya lo vieron y lo volvieron a ver el lunes con el profe Medina. En la tarde de hoy vamos a seguir estudiando derivada direccional. A ver si llego, ténganme paciencia. Esto es todo gradiente. Ahí está. Llegamos al ejercicio número 5 de su guía de trabajos prácticos. Nos ubicamos aquí. Y fíjate vos que es más cálculo de derivada direccional. ¿Por qué? Porque dice la cuestión o la pregunta de cada uno de los ejercicios, dice hallar la derivada direccional, pero ahora utilizando el operador nabla, en el punto indicado en la dirección del vector B. Ahora en este caso me da las componentes del vector, me da el punto en donde actúa el vector, y alguno me va a decir, bueno, y yo puedo, en función a los componentes, puedo conocer también su dirección y aplicar la fórmula anterior en función a los cosenos directores. Sí, es cierto, se puede hacer, pero yo les quiero mostrar nada más que existe otra forma, en función a los datos que vos tenés en el problema, también se puede calcular la derivada direccional en base a una operatoria que habrán visto con el profesor Barreto. Bueno, acá dice, el ejercicio está resuelto. Otra vez este año me olvidé de cargar un ejercicio resuelto, así que me van a tener que disculpar, no me di cuenta. Ya van varias veces que me está pasando esto. Quise colocar una captura de alguna de las bibliografías para ofrecerle un ejercicio resuelto, pero no me di cuenta y no lo cargué. Bueno, entonces hay dos actividades nomás, el ejercicio B y el ejercicio C. Vamos a resolver juntos, por ejemplo, este ejercicio que vamos a marcar ahora como ejercicio B. Ustedes tienen ahí en su guía de trabajos prácticos, ahí le estoy marcando en pantalla. El ejercicio B dice que es una función de dos variables. ¿Por qué es de dos variables? Bueno, y porque tienen indicado ahí que es una f en función de x e y, que son los elementos o las variables que están indicativas, son indicativas en este caso, a las variables del dominio de la función. Y está dado por una ecuación que dice que es 3x cuadrado por y menos y al cubo. Es una ecuación bastante sencilla. Me da las componentes del vector. El vector dice que está compuesto por un medio i menos raíz de 3 medio j. Y me pide calcular, no sé si alcanzan a ver allí la imagen, calcular f'b, dice. Eso significa la derivada
de f en la dirección de b para el punto menos 3, 1, por ejemplo. Es un punto cualquiera que pertenece al dominio de esa función. Entonces, vamos a recurrir a otra forma de calcular derivada direccional. Esto seguramente lo habrán visto con el profesor Barreto, y te dice que si vos querés calcular, fíjate, f' de b en el punto A, ¿qué te está diciendo ahí? Te está diciendo que quiero calcular la derivada de la función f, la derivada primera, obviamente, de la función f, en la dirección de b para el punto AB. Eso estás queriendo calcular. Y aquí va a ser igual. Fíjate qué fácil que es, y seguramente lo habrán charlado distendidamente con el profe Barreto y habrá hecho también su demostración. Es una fórmula de cálculo bastante entendible, ¿no es cierto? Tengo que aplicar el operador nabla en la función f para el punto AB, obviamente, y multiplicarlo, en este caso, por las componentes del vector b. Vamos a ver cómo trabajar con esto y qué resultado vamos a obtener. Bueno, esto ya lo expliqué. Obviamente estamos trabajando para esta situación con una función de dos variables. Es extendible, digamos, la explicación para 3, 4, 5, 6 o n variables. Es el mismo procedimiento. Hacemos con 2 porque estamos dando los primeros pasos en el cálculo de derivadas parciales, así que buscamos que la explicación sea sencilla. Entonces, conceptualmente lo que vamos a buscar de obtener es la derivada direccional nuevamente, en la dirección del vector b. Esto significa entonces obtener la derivada direccional. El objetivo es el mismo que nos habíamos planteado, y yo le estaba recordando hace un ratito, al que nos sugería indicar en la actividad número 3. Obtener la derivada en la dirección del vector b. Eso es derivada direccional. Ahora, ese vector b, y para la aplicación de esta fórmula de cálculo, por así decirla, es necesario que ese vector b sea unitario, es decir, que sea un versor, tal cual ustedes conocen del área de la geometría analítica. Por ello, entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. Ahí te estoy marcando. Para hallar la derivada direccional en un punto, el punto puede ser AB o X sub 0 y sub 0, lo que tenemos que hacer es aplicar el operador nabla al campo escalar F y lo multiplicamos al versor B. Ese es el trabajo que nosotros tendríamos que hacer. A ver, acá yo cometí un error. Esta B tengo que sacarlo, a ver si me permite sacar. A ver, ahí está. Está mejor. Vamos a guardar por la duda. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y bueno, tengo que hacer los mismos pasos que habíamos visto en la actividad número 3. Ustedes ya a esto lo conocen. Lo primero que tengo que hacer entonces es hallar la derivada parcial de X de la función f. Siempre y cuando entonces en esta situación todo lo que no sea X, recordá eso siempre, todo lo que no sea X, la vamos a considerar como una constante. Entonces, ¿qué hago? Y tomo la ecuación, que es 3x cuadrado, ahí te estoy marcando, por y menos y al cubo por x. Esta es la función original. La voy a copiar a esa misma ecuación y vamos a trabajar eso. Vamos a tratar de obtener la derivada parcial. ¿Y por qué? Porque estoy aplicando el famoso operador nabla, que lo hemos conocido en la clase pasada. Entonces, tomamos la ecuación, ustedes ya saben. Bueno, yo les marco una vez más quién es la variable, porque en esta situación copio la misma ecuación. Y le estoy indicando aquí con un colorcito, acá me faltó pintar, cuál es la variable en esta situación. Cuando yo voy a derivar con respecto a x, la variable va a ser x, digamos.
Ahí le voy a colocar ahí el color. Ahí está. Entonces, todo lo que no sea x, chicos, lo vamos a considerar como constante. Eso lo hemos dicho. Y vamos a obtener juntos ahora la derivada parcial con respecto a la variable x. Bueno, ustedes ya saben indicarlo. Esto es derivada parcial de la función para todos los puntos x del dominio de la función con respecto a x. Ustedes ya saben derivar, ¿no es cierto? Entonces, si estoy derivando con respecto a x, bajo el 2, 2 por 3 son 6, 6x por la constante, la derivada de una función, en este caso una función cuadrática por la constante, es la misma constante, nos decía el ingeniero Boggio, por la derivada de la función. Entonces la derivada de 3x al cuadrado es 6x, por la constante que es y en este caso. Dijimos que y es constante ahora. Si hay un menos, ponemos menos, como en esta situación. Si hay un más, ponemos más. En este caso ponemos un menos. Acá, en el segundo término, es muy fácil también de observar que y está elevado al cubo. Y estamos diciendo que y es una constante. ¿Y por qué? Porque estoy derivando con respecto a x. Entonces, la derivada de una constante por una función es la misma constante, ahí está el resultado, por la derivada de la función. La derivada de la función, en este caso, la derivada de x respecto de x es igual a 1, como ustedes ya saben. Entonces ya tengo resuelto allí la derivada parcial con respecto a x. Pero en esta actividad me dan las coordenadas del punto. Me pide que calcule la derivada de la función en la dirección del vector b para el punto menos 3, 1. Eso dice en el enunciado del problema. Entonces, ya que tengo la derivada parcial con respecto a x, voy a reemplazar las coordenadas del punto. Y digo, en base al resultado que he obtenido, digo, la derivada parcial de la función para el caso particular, fíjate que esto es un caso particular de la función, en el punto menos 3, 1, con respecto a x, lo único que voy a tener que hacer es sustituir las coordenadas del punto en la ecuación de la derivada que he obtenido, en la función derivada, digamos. Sería 6 por menos 3, que era x, por 1, que era y, menos y al cubo, decía. O sea que sería 1 al cubo. Resuelvo esto y me da menos 19. Menos 19 entonces es la derivada parcial de la función con respecto a x. Ya tengo resuelto una parte importante del problema. Hacemos ahora la segunda parte, que ustedes también ya lo conocen, ya lo hemos visto en la clase pasada, y vamos a hallar la derivada parcial con respecto a y. No sea y, cualquier símbolo, cualquier x que aparezca como va a aparecer aquí, cualquier número, son constantes. Entonces copio la misma función original, la función dato, fíjate que es 3x cuadrado y menos y al cubo x, es la función que aparece como dato del problema, ahí te estoy marcando. Lo único que yo hago acá es para diferenciar, le estoy indicando con un color quién es la variable. La variable es y, está indicada ahí en color rojo. Y vamos a hallar la derivada parcial con respecto a y. Bueno, esto ustedes también ya lo saben. 3x cuadrado es constante, por y que es variable. La derivada de una constante por una función es la misma constante, copio igual, por la derivada de la función, en este caso la derivada de y respecto de y es 1, sería 3x cuadrado por 1, ¿no es cierto? Menos, segundo término, y vamos a derivar el segundo término. En el segundo término tengo la variable elevado al cubo por la constante. Entonces, vale la misma afirmación de las reglas de derivación que ustedes ya saben de análisis 1. La derivada de una función por una constante sería la derivada de esa función por la misma constante. Entonces, si tengo y al cubo, derivo respecto de y, va a ser 3 por y cuadrado por la misma constante que es x. Entonces, si trabajé de esa manera, tengo como resultado la derivada parcial de la función con respecto a la variable y.
volvemos a lo mismo, tal cual como hemos visto en el caso de la derivada parcial con respecto a x, como en esta actividad, vuelvo arriba, tengo que calcular la derivada parcial con respecto a un punto, y el punto me da de dato, en coordenadas dice menos 3, 1, voy a reemplazar las coordenadas del punto, menos 3, 1, indico, en el resultado de la derivada parcial respecto de y. Entonces digo, anoto ahí en mi cuaderno, la derivada parcial de la función para el caso particular del punto menos 3, 1 que pertenece al dominio respecto de y, lo único que hago es en la ecuación, que es el resultado de la derivada parcial respecto de y, voy a reemplazar las coordenadas del punto. Ustedes hacen allí en su cuaderno, y sería 3 por x cuadrado, en este caso x vale menos 3, sería menos 3 al cuadrado, menos el segundo término, que dice 3 por y cuadrado. El valor de y es 1, ¿no es cierto? 3 por 1 al cuadrado, por x decía, 3y cuadrado por x. En este caso sería por menos 3. Trabajo con esos valores, ustedes hacen el cálculo y ustedes me corrigen si estoy errado o no. Aparentemente el resultado es 36. Fíjate vos que el resultado obtenido para el punto menos 3, 1 de la derivada parcial con respecto a x fue menos 19. Y la derivada parcial con respecto a y para también el mismo punto menos 3, 1 es más 36. Entonces ahí yo estoy aplicando el operador nabla a la función. Quiere decir entonces, fíjate vos lo que estamos afirmando. Apliqué el operador nabla, porque estoy aplicando las derivadas parciales de la función, para el punto, ya para el caso particular, para el punto menos 3, 1. Y se forma un vector, ¿sí? Porque el producto escalar del operador nabla por el campo escalar, habíamos visto en la clase pasada, me daba un vector. Entonces ese vector lo construyo. La componente y es menos 19, que es el resultado, fíjate vos, de la derivada parcial con respecto a x, es menos 19 y sería en la dirección y. Y la componente en j es el resultado de la derivada parcial respecto de y. Sería más 36j. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy resolviendo ahora? Y bueno, ya tengo resuelto la primera parte del objetivo que estoy persiguiendo, que es obtener la derivada parcial primera en la dirección de b, del vector b, que va a ser un versor, aclaro eso, para el punto particular AB, AB o x sub 0 y sub 0. Entonces he obtenido esto con ustedes ahora. He obtenido nabla f en el punto AB o en el punto x sub 0 y 0. Ahora lo único que a mí me resta es multiplicar eso que he obtenido, que es un vector, por el versor B. Antes de realizar esa multiplicación, yo tengo que verificar que las componentes de ese versor B evidentemente pertenecen a un versor. Y si no fuera un versor, tengo que tomar las medidas pertinentes, como ustedes vieron en geometría analítica, para convertirlo en un versor. Entonces vamos a verificar. Una forma de verificar de que realmente las componentes del vector B, fíjate las componentes del vector B, ¿quiénes eran? Vamos acá a repasar rápidamente. Acá en los datos del problema está. El vector B dice que está compuesto por un medio i menos raíz de 3 medio j. Una forma muy rápida de comprobar realmente que las componentes de ese vector corresponden a la de un versor o vector unitario era determinar su módulo o intensidad, y que su módulo o intensidad o la magnitud de ese vector sea igual a un vector unitario, sea igual a 1, digamos. Hablando mal y pronto, lo que hacemos es aplicar Pitágoras, ¿no? Sencillamente,
Y en base a la construcción de las coordenadas de ese vector, digamos, de los lados, según y según x, digamos, las componentes y las componentes j, si la construcción de ese triángulo rectángulo me da la hipotenusa, en este caso, que es un vector unitario, es lo que hacían ustedes en geometría analítica, me da igual a 1, significa que son las componentes de un vector unitario que es el versor buscado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a determinar lo que sería la norma, ustedes le decían así, seguramente, la norma de ese vector unitario. ¿Cómo hago? Y bueno, cargo la componente, según y, lo elevo al cuadrado, esto es por Pitágoras nada más, más la segunda componente, según j, elevado al cuadrado, todo raíz cuadrada. Ustedes utilizan allí su calculadora científica, si tienen, me verifican el resultado, pero aparentemente es correcto. Y la norma de ese vector b es igual a 1. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que, según los datos de este problema, o de este ejercicio, estas componentes realmente se refieren a las componentes de un vector unitario, o versor, como quieran llamar. Por lo tanto, es lícito aplicar esta fórmula de cálculo, es decir, multiplicar las componentes de ese vector por nabla f, ¿no? Por el vector que ha sido derivado de la función, digamos. Entonces, aplicamos aquí la fórmula. Acá esto voy a retirarlo, está mal copiado. Ahí está. Nabla f para el punto AB lo vamos a multiplicar por las componentes del versor B, o vector unitario B, como ustedes quieran llamar. Vamos a colocar entonces las componentes y hacemos el producto. Y decimos que, según la ecuación, la derivada primera en la dirección de B para el punto AB, o para el punto de x sub 0 y 0, en este caso sería para el punto menos 3, 1, va a ser igual a nabla f. El resultado de nabla f, lo habíamos visto hace un ratito, era un vector de componentes menos 19i más 36j. Ahí está el resultado que habíamos charlado hace un ratito. Ahí está. Y esto lo multiplicamos, en este caso escalarmente, por las componentes del versor B. Las componentes del versor B están como datos del problema. Un medio i menos raíz de 3 sobre 2j. Bueno, en base a la metodología de cálculo que ustedes aprendieron en geometría analítica seguramente, realizan el cálculo de multiplicar las componentes de esos dos vectores y obtengo el resultado. El resultado que estoy llegando para esta situación sería la de un escalar, ¿no es cierto? Su valor sería aproximadamente menos 19 medio menos 18 raíz de 3. Si ustedes lo quieren agrupar a un solo escalar, bienvenido sea. Si lo quieren dejar así, se lo puede dejar así. Generalmente los profes de matemática y los entendidos de matemática lo dejan de esta manera. Queda en cada uno de ustedes cómo querer dejarlo. Entonces, para terminar la actividad debemos dar la respuesta. Y en esta situación vemos que, de acuerdo al planteo del problema, nosotros queríamos hallar la derivada, fíjate vos, hallar la derivada direccional utilizando el operador nabla en el punto indicado en la dirección del vector unitario B, de acuerdo a estos datos que hemos trabajado. Para el punto menos 3, 1, para un caso particular. Alguno me va a preguntar seguramente que si yo cambio el punto me va a cambiar el resultado, y obviamente te cambia porque es el punto de aplicación en este caso del vector en el dominio de la función. Si cambias el punto, obviamente el resultado también de la derivada direccional va a cambiar su valor. Entonces, para ese caso particular, después ustedes pueden practicar para otro punto, si quisieran.
van a obtener otro resultado. Entonces, la respuesta final sería que la derivada direccional de f, que era un campo escalar de dos variables, en la dirección del versor b, porque hemos verificado también juntos, hemos recordado como ustedes verificaban en geometría analítica si se trataba o no de un versor, tiene este resultado, menos 19,5, menos 18 raíz de 3. Insisto, si ustedes lo quieren indicar como un solo escalar, trabajando con todos esos valores, lo pueden hacer. La próxima clase ya vamos a ver entonces juntos el tema de la divergencia y la cuestión relacionada con rotor o rotacional. Como les dije hoy al comienzo de la clase, yo me voy a retirar. Siendo las 16 horas, yo tengo una actividad laboral que cumplir, así que solamente esta actividad vamos a ver en el día de hoy. El día lunes, con el profesor Medina, queda como tarea, intenten ustedes por sí solos tratar de resolver la actividad número C, ¿sí? Traten de hacerlo solo. Y si no sale, le vamos a preguntar al profe Medina y ya estaríamos en condiciones de ver los demás temas que son divergencia, rotor y laplaciano. ¿Cómo se realiza esta actividad C? De la misma manera que yo les he explicado en este momento, en esta tarde de hoy. Lo único que tienen que hacer, chicos, es verificar, yo ya le adelanto esto, verifiquen que este vector B, sus componentes, realmente pertenezcan a un vector unitario, a un versor. Y si no lo cumplen, ustedes ya saben la técnica a emplear para poder convertirlo en un versor. Entonces, con ese vector ya convertido, ahí sí aplican la fórmula de cálculo. Me voy retirando, chicos. Entonces, por cuestiones laborales me retiro ya. Nos vemos el próximo jueves. Intenten hacer esa actividad, miren el material y el día lunes preguntamos al profesor Medina si no llegaron a buen puerto con la actividad número C. Saludos y buenas tardes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.